Buenas tardes y buen provecho. Un verdadero gusto estar con ustedes en la sobremesa este martes 28 de agosto. Vaya que es una tarde calurosa cuando son las 2 de la tarde con 7 minutos. Aquí estamos dispuestos a arrancar con el programa después de, por supuesto, darle las gracias al equipo de producción y a todas las personas que hacen posible que este programa llegue día a día con ustedes para conversar sobre distintos temas que nos pueden llamar la atención. El de hoy no es la excepción. Nuestro invitado ya está acá. En breves minutos se enterarán de qué vamos a conversar en particular. Pero antes tenemos algunas efemérides y algunas cifras que queremos compartir con ustedes. Así que arrancamos ya con la sobremesa del 28 de agosto. Ahora sí, pasamos al tema central de la entrevista. De hecho, ya estamos recibiendo algunos comentarios por la vía de Facebook, en Facebook Live, que nos están preguntando, bueno, y es que estas evaluaciones de las que ustedes van a hablar, ahorita van a saber de qué se refiere. Son para Guatemala, son para Guatemala. Aquí vienen las respuestas. A fondo con el tema. Por primera vez en Guatemala, Guatemala participará en el programa para la evaluación internacional de estudiantes. Esto se conoce mundialmente por las siglas PISA, del que ya forman parte más de 70 países. PISA evalúa la capacidad de los estudiantes comprendidos entre los 14 y 16 años para entender y resolver problemas reales a partir de la aplicación en conocimientos en lectura, matemática y ciencias. Y hoy, para conversar sobre este sistema y qué estamos haciendo en Guatemala con respecto a ello, nos acompaña el licenciado Edgar Montúfar, y aquí viene el largo nombre. Él es subdirector de análisis de datos de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación. Así que ahora sí, entramos a la parte formal de la entrevista, licenciado Montúfar, y solamente le damos a conocer a nuestros oyentes que tenemos una etiqueta dispuesta para ustedes. Esta es EU Educación, y por supuesto ya conocen las vías de comunicación con nosotros. Se las recuerdo de todas formas, es @sobremesa EU por el Twitter, Facebook Sobremesa, sobre todo en Facebook Live, que estamos ahora, ya estamos allí, y el WhatsApp 53457676. Así que, licenciado Montúfar, empecemos por el principio. ¿De qué va en líneas generales el sistema de evaluación PISA? Muy bien, bueno, la evaluación PISA es los siglas en inglés es lo que significan es una evaluación internacional de estudiantes. Esto es, básicamente. Y lo que busca es la pregunta inicial que se plantearon las personas de la OECD, que es la organización que inició con esta evaluación, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, fundada a mediados del siglo XX, tenía como objetivo saber qué sabían los ciudadanos. Esa era la pregunta que se planteó en la década de los 90 del siglo XX. Y a partir de ahí identificaron cuáles eran las habilidades mínimas que debería tener una persona para ejercer la ciudadanía. Curiosamente encontraron en matemáticas, en lectura y también en ciencias los contenidos. Esto es porque un ciudadano en el mundo actual debe de tener herramientas para leer, comprender lo que lee, utilizar la matemática para solucionar problemas, pero también manejar la información que la ciencia está dando. O sea, realmente la ciencia está dando descubrimientos a una velocidad muy, muy alta, y es necesario que los ciudadanos o que quienes habitamos este planeta tengamos los elementos para entender esos avances científicos. Entonces, encontraron que estas 4 dimensiones les daban una idea de qué saben los ciudadanos. Y a partir de ahí, empezaron con una evaluación internacional que le pusieron de nombre PISA. No es la primera evaluación internacional. Han existido evaluaciones internacionales desde mediados del siglo XX. Un ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, la gran competencia espacial que se da, donde Estados Unidos es el primer país que pone a un hombre en la Luna, se da por esta competencia entre los sistemas educativos. Y eso precisamente le iba a preguntar, si el espíritu de estas evaluaciones previas, así como el espíritu de la evaluación PISA, es un poco comparar a unos con otros para ver quién está mejor y quién está peor en el sistema educativo en términos generales, ¿o no va por ahí? Desafortunadamente, esa ha sido la interpretación que se le ha dado a los resultados de las pruebas internacionales. ¿Cómo estoy rankeado en comparación con mis vecinos, por ejemplo? Sí, vamos a ver quién es el que le queda el pantalón más apretado, quién lo tiene más flojo, etcétera. Pero realmente estas evaluaciones, específicamente ya hablando de PISA, lo que buscan es conocer los sistemas educativos de los países. Y
inicialmente PISA se aplicaba en los países miembros de la OECD, que son los países más desarrollados a nivel mundial. Entonces era una forma de ver cómo estaban estos sistemas educativos, y el objetivo de la OECD es compartir las experiencias, ver qué acciones, qué políticas, qué recursos educativos estaban teniendo mejores efectos en el aprendizaje de los alumnos en unos países para compartirlos en otros. Entonces, esa es la lógica de esta evaluación. Es decir, no es compararme con el vecino para ver si estoy tan bien o tan mal. Me sirve para ver eso, pero me permite ver más allá. Ver qué prácticas han tenido otros países que les ha permitido mejorar sus resultados y tener mayores habilidades en lectura, mayores habilidades en matemática, una mayor comprensión de los fenómenos científicos. ¿Y en qué momento la OECD le abre el espacio a países que no son precisamente los más desarrollados para participar en este tipo de ejercicios? Porque según lo que supe, no solamente Guatemala se suma a la evaluación PISA, sino que también incluso otros países de la región. Correcto. Bueno, la evaluación PISA no es una evaluación que se hace de manera aislada, y esta se hace periódicamente, cada 3 años. Eso en todos los países miembros de la OECD. En todos los países miembros de la OECD. Hace alrededor de 5 años se abrió un programa que se llamaba PISA para el Desarrollo. Este programa buscó países con renta media o media baja. Guatemala está catalogado como un país de renta media baja por el PIB que se tiene anualmente, y la idea era que estos países participaran en la evaluación, pero tenía una línea especial, y es que participar en este proceso implicaba desarrollar capacidades en cada uno de estos países para la evaluación educativa. Entonces se participa en una evaluación internacional, pero a la vez se está recibiendo una gama de apoyos, orientaciones para mejorar los procesos de evaluación interna que tiene el país. En este proceso se sumaron países como Honduras, en América Latina también están Paraguay y Ecuador, Panamá también. En el caso de África se sumó Senegal y Zambia. Y de los países de Asia está Camboya y se me fue el nombre ahorita. Lo podemos averiguar en la pausa, no tenga pena. Sí, Bután. Bután. Ajá. Ellos se suman a la evaluación PISA. Vamos a la primera pausa, regresamos en breve para seguir conversando con nuestro invitado. Les recuerdo, él es el licenciado Edgar Montúfar, y aquí estamos hablando sobre la evaluación PISA. Volvemos. Dentro y fuera de nuestras fronteras, acercándole más a la noticia, Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Continúe escuchando La Sobremesa de Emisoras Unidas. En cabina está con nosotros el licenciado Edgar Montúfar. Él es subdirector de análisis de datos de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación. Estamos conversando con él sobre las pruebas PISA, en realidad PISA-D. Eso creo que es una explicación que el licenciado nos dará a continuación, pero antes le quiero dar lectura a un mensaje que por la vía del Twitter nos envía Virgilio. Nos dice: el mundo ya se va alejando de las famosas pruebas estandarizadas. Los mejores estudiantes de Guatemala van a Olimpiadas Internacionales y no pasan del percentil 30. Es un error meterse a PISA, porque nos puede arrojar resultados que no son precisamente muy buenos. Así que, ¿qué nos dice? ¿Qué le contestamos a Virgilio, licenciado Montúfar? Bueno, primero, las Olimpiadas Internacionales creo que es una medición sesgada, porque estamos comparando lo mejor de cada país. Entonces, tomar de referencia las Olimpiadas Internacionales tiene un error metodológico para comparar el sistema educativo. En ese sentido, una evaluación internacional es, de alguna manera, haciéndolo comparación, ¿verdad? Es como el Producto Interno Bruto, es un indicador que nos permite comparar un país con otro, qué país tiene más riqueza, qué país tiene menos riqueza. Otro indicador que podría ser la esperanza de vida de la población, es cuántos años puede vivir un hombre o una mujer en Guatemala, en Holanda, en Suecia o en México. También tenemos indicadores educativos internacionales. La tasa de cobertura es un indicador internacional y comparamos. Hay países que ya tienen cubierta la primaria, por ejemplo. Guatemala todavía
nos hace falta. Tenemos un 78% de cobertura en primaria. Bien, estos son indicadores que nos permiten comparar a los países. Y nos permiten comparar los países para ver qué tan desarrollados son, o en palabras, o siguiendo a Luther King, qué tan igualitarios somos. Desafortunadamente, en Guatemala, la información que tenemos en educación ha requerido, bueno, no desafortunadamente, sino que en Guatemala, ahorita que participamos en una evaluación internacional, nos va a permitir compararnos con otros países. Ese es el primer beneficio. Nos vamos a poder comparar. Ahora bien, no se espera buenos resultados, porque ya tenemos antecedentes de que lo nuestro en educación media no es precisamente lo mejor. Mire, es como vamos a participar en el Mundial. ¿Vamos a esperar buenos resultados en el Mundial? No. No. Entonces, ¿para qué vamos al Mateo Flo, al Guaramucha, al estadio a ver a la selección? No, o sea, participamos en esto porque de alguna manera nos permiten identificar cuáles son nuestras debilidades. Lo hacemos cuando participamos en los partidos eliminatorios hacia el Mundial, y lo hacemos cuando participamos en una prueba internacional de educación. Estamos viendo cuáles son nuestras debilidades, qué tenemos que fortalecer. Hay conclusiones que salen. Obviamente, después de participar en una eliminatoria al Mundial, todos salimos y tal vez discutimos sobre la oportunidad que tienen los jóvenes para jugar fútbol, los clubes, etcétera, etcétera. Cuando participamos en una evaluación internacional, debemos de salir con la misma actitud de discutir, bueno, cómo son nuestras escuelas, qué tan preparados están nuestros profesores, qué tan bien están nuestros profesores en el espacio donde están trabajando, las condiciones en las que están los estudiantes, el material educativo que están recibiendo. O sea, debemos de salir a discutir esos aspectos, porque si queremos llegar al Mundial o si queremos tener buenos resultados en una evaluación internacional, esto nos motiva. Ahora bien, ser parte de este sistema de evaluación PISA no es solamente pasar un examen, que es lo que se hará en octubre de este año, si no estoy mal, sino que es parte de un proceso. ¿Cuáles son los componentes de este proceso previo a una evaluación que se le hará a adolescentes en octubre de este año? Perfecto. Bueno, primero, la evaluación PISA se centra en estudiantes de 15 años. Solo de 15. Solo de 15 ¿Y por qué años. de 15? Esto es porque todos los países, o la gran mayoría de los países, a los 15 años la persona está concluyendo la educación obligatoria. Y curiosamente, en Guatemala, la Constitución dice que la educación obligatoria es hasta tercero básico. Y tercero básico equivale 15 años. Bien, todos o la gran mayoría cursó tercero básico a los 15 años. Bien, entonces nos permite ver cómo están saliendo los estudiantes de un sistema educativo de la etapa obligatoria. Es decir, entre comillas, para el caso guatemalteco, pero en los demás países, lo mínimo que deben de tener. Lo básico. Lo básico. Estamos hablando de lo básico. Entonces es por eso que se trabaja con personas de 15 años. Se hace, la segunda característica es que en Guatemala, desafortunadamente, los jóvenes de 15 años no están todos en tercero básico, ni en segundo básico, ni en primero básico. Algunos están en sexto grado o en quinto grado. Correcto. Y se les va a evaluar en ese grado. Y hay otros que están fuera de la escuela. Entonces, esta evaluación tiene esta característica, que es algo que no habíamos tenido tampoco en Guatemala, que es enfocarnos en la población que está fuera de la escuela. O sea, se evaluará a jóvenes de 15 años sin importar si están en la escuela en este momento o no. Correcto. ¿Y a cuántos jóvenes se piensa evaluar? Muy bien, bueno, para hacer esta evaluación se dividió la población de 15 años en dos grandes grupos. Los chicos de 15 años que se encuentran en séptimo grado o más, que sería en nivel medio, que es lo que esperaríamos. Y el segundo grupo, que son los chicos de 15 años o 14, 16 años, ahí ampliamos un poquito el rango de edad, que se encuentren en primaria o fuera de la escuela. Entonces, aquí vemos que la investigación va a tener dos caminos. Una evaluación que se hace en las aulas, en los centros educativos. Esta evaluación se hizo con los estudiantes de 15 años y se hizo el año pasado. Esta evaluación ya se realizó, ya que Guatemala está participando desde el 2014, que inició la firma, se adhirió al proyecto PISA-D. Realizó una adaptación de las pruebas y se aplicaron
en aulas a estudiantes de 15 años. Eso se realizó en el 2016 y a partir de ahí se revisaron estas preguntas porque son preguntas que están diseñadas para ser aplicadas en todos los países. Entonces necesitan un proceso de adaptación. Entonces hay que ver el lenguaje, hay que ver si la pregunta realmente es de alguna manera se entiende por el estudiante al momento de responderla, ver si el estudiante tiene algún problema, etcétera. La idea es que las preguntas estén adaptadas al contexto. Y entonces en esa línea, el año pasado se evaluaron a todos los jóvenes, una muestra, de jóvenes de 15 años que se encontraban en nivel medio. Y este año estamos evaluando al siguiente grupo. Es decir, esos jóvenes, aquí ampliamos un poco el rango de edad, entre 14 y 16 años que se encuentran fuera de la escuela o que aún están en la primaria. Estos dos procesos se hacen con muestras estadísticas. El primero es una muestra donde el Ministerio ha tenido ya experiencia con pruebas en centros educativos, pero la segunda, que es con jóvenes fuera de la escuela, se hace utilizando la metodología de una encuesta de hogares, que es la que utiliza el INE, el Instituto Nacional de Estadística, para hacer sus encuestas de condiciones de vida, etcétera. Entonces, aquí las personas van de casa en casa buscando personas jóvenes en ese rango de edad para entrevistarlos y evaluarlos. Entonces, aquí vemos una de las grandes riquezas de esta evaluación para Guatemala, que estamos evaluando a una población importante, dicho sea de paso, porque representa más del 33% de los jóvenes de 15 años que están fuera de la escuela, y que vamos a saber quiénes son, dónde están y cuáles son sus habilidades en lectura y matemáticas, que suponemos de que no son muchas, pero obviamente es necesario saber cómo están. Esto nos da información valiosa. Lo que será en octubre será como la segunda fase de un proceso que viene desarrollándose desde el año 2014. No sería una segunda, bueno, podríamos decir sí, una segunda fase. ¿Una fase complementaria? Es una fase complementaria de esta evaluación. Es para tener el espectro de toda la población de 15 años en Guatemala. Por ejemplo, este es algo que nosotros tenemos ya como un dato de esta evaluación. Los chicos de 15 años usualmente están en el 9º grado en otros países. En Guatemala no. En Guatemala los chicos de 15 años pueden estar en 3º básico, en 2º básico, en 1º básico, en 6º, 5º grado, 3º o están fuera. Entonces, ese es algo que nos permite ya empezar a la reflexión de qué está pasando con la niñez y la juventud y adolescencia en relación a educación. Felipe, desde Quetzaltenango nos pregunta o nos dice, los estudiantes que participan en estas pruebas no siempre reflejan el nivel de todo el país y son sometidos a altos niveles de presión. ¿Este tipo de factores se toma en cuenta en el momento de hacer una evaluación? Sí, bueno, primero hay que aclarar algo, y es que PISA no está evaluando estudiantes. Y quiero, Felipe, que quede claro eso, no estamos evaluando estudiantes. La unidad de análisis en PISA es el centro educativo. Y cuando hablamos de centro educativo estamos hablando de directores, docentes, estudiantes, padres de familia, el contexto, la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos agarrando a un chico de 15 años y diciéndole tú estás así o así. Estamos evaluando el sistema educativo a partir de sus centros o establecimientos educativos, a partir de sus escuelas. Esa es nuestra unidad de análisis y la información tiene que ser leída desde esa perspectiva. Para poder hacer una reevaluación, por ejemplo, ¿qué han hecho otros países con los resultados finales de las evaluaciones PISA? Bueno, en otros países no tienen este complemento adicional de jóvenes que están fuera de la escuela, pero ¿cuál es el objetivo último de desarrollar esta evaluación en todas sus fases, incluyendo esta de jóvenes que están fuera del sistema o que están en otros grados y no precisamente el que les corresponde? Miren, usualmente las políticas que desarrollan los gobiernos deberían de estar basadas en evidencia, en datos. Hay muchas acciones de política que no toman los datos o un diagnóstico o una línea de base para ser construidas. Desafortunadamente, este tipo de acciones se prestan para gastar el dinero de los contribuyentes. Y obviamente a ningún contribuyente le gusta que se gasten su dinero de una manera a ciegas.
Este tipo de evaluaciones permite identificar qué factores, qué acciones. Cuando hablo de factores puede ser el tener libros de texto en el aula, el tener mejores condiciones de infraestructura física, el tener profesores con cierta formación o profesores aunque no tengan la formación pero que tengan un entrenamiento. Estos aspectos es importante ir identificando cómo estos influyen en que los estudiantes estén aprendiendo más, porque el objetivo final es que los estudiantes estén aprendiendo más. Si bien es cierto, la evaluación se centra en la escuela, lo que está buscando esta evaluación es ver qué condiciones del centro educativo o de la escuela están permitiendo que los niños, que los estudiantes estén aprendiendo más o menos. Este es en el caso de los chicos en la escuela, ¿verdad? Que nosotros le hemos llamado el Strand A y B, o los capítulos A y B, que son los chicos que están en el nivel medio. Por otro lado, están los que están fuera de la escuela. Ahí se está indagando de cuáles son las razones por las cuales están afuera. Cualquiera podría decir, no, es que en Guatemala no tenemos establecimientos, no hay mucha cobertura, no hay muchos profesores, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo estamos diciendo de alguna manera sin datos. Es necesario tener datos, cuantifiquémoslo para saber de alguna manera más técnica cuánto hay que invertir, qué acciones hacer, dónde las vamos a hacer. ¿Y esto podría implicar en algún momento dado revisar el currículo nacional base, por ejemplo, y determinar si no es necesario hacerle algún tipo de ajuste para poder llegar de mejor manera a esta población de educación media? Bueno, miren, el tema del currículum es un tema bastante interesante e importante. Primero, porque el currículum, realmente los expertos en currículum en Guatemala son los maestros. El currículum es lo que se da en las aulas. Hace algunos años se dio el esfuerzo de sistematizar o de redefinir el currículum en función de las 16 competencias marco que venían definidas a partir de los acuerdos de paz y que aspiran a un ciudadano, que eso es lo que tenemos que tener claro, esas 16 competencias marco aspiran a un ciudadano o super ciudadano, y a partir de eso pues se definió el currículum nacional base. Desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, estamos en un proceso de traslado de ese currículum al aula. O sea, por ejemplo, si preguntamos cuántos maestros tienen el currículum, vamos a encontrar que buena parte no tiene acceso al currículum. Y eso estamos hablando solo al acceso, que hayan tenido la oportunidad de conocer a profundidad el currículum, de ser formados en esos otros contenidos. Obviamente son contenidos que yo no recibí en el aula. Digamos, si yo fuera un maestro ahorita, yo no me formé con ese currículum, yo me formé con los planes de estudio de los años 80 y me presentaría al aula con eso bajo el brazo y investigando con los libros de texto, pero con esa información. Pero este nuevo currículum que se ha estado trabajando en Guatemala desde hace 8, 10 años, de alguna manera tiene que, todavía falta trabajarlo para que se esté dando en el aula. O sea, desafortunadamente esa es la situación en la que estamos. Entonces, que no estamos en fase de reajuste tampoco. No estamos en una fase de reajuste. Lo que sí es importante es que la evaluación nos permite observar en qué tenemos que fortalecer el currículum. Por ejemplo, el currículum debería dar luz, o podríamos decir orientar, cómo tienen que estar escritos los libros de texto para el aula. O sea, el currículum debe de responder y el ministerio debería de certificar: este libro cumple con el currículum, este libro no. Ahí es un aspecto. Segundo, la formación de los maestros. ¿Está la formación de los maestros respondiendo al currículum nacional base ahora, sí o no? Y así podríamos seguir con los otros recursos que pueden existir en el aula, desde programas de televisión, etcétera, etcétera. Carlos Hernández nos pregunta cómo harán para evaluar a los niños de 15 años que no están en la escuela. Bien, bueno, en el caso de los niños de 15 años que no están en la escuela, se ha estado trabajando de manera conjunta con el Instituto Nacional de Estadística. Ellos tienen dividido todo el país en 15.511 sectores censales. Esos 15.511 sectores censales son utilizados para generar muestras aleatorias, probabilísticas, que al final nos permiten sacar muestras representativas. Se han elegido una muestra representativa de estos sectores y hay un equipo
o equipos de entrevistadores que van a visitar estos sectores y los van a censar. O sea, van a ir de casa en casa preguntando quiénes viven ahí, quién es el papá, quién es la mamá, etcétera, etcétera, los hijos y las edades de las personas. Y cuando exista una persona entre 14 y 16 años, se realizarán algunas preguntas. Por ejemplo, si se inscribió o si está estudiando este año o no, y en qué grado se encuentra. Entonces, si uno de estas personas entre 14 y 16 años cumplen con el requisito de estar aún en primaria o no están estudiando, se le va a entrevistar y se le va a pasar una evaluación. ¿A cuántas personas se tiene contemplado evaluar o entrevistar? Esperaríamos como mínimo a 1,200 jóvenes. ¿Y este proceso se llevará a cabo en qué época, en qué temporada? Bueno, realmente el censo nos vino a mover un poco las fechas, pero estamos iniciando en el mes de septiembre. Ya con la aplicación, se hará todo septiembre, octubre y noviembre. Es por eso para nosotros muy importante participar en este tipo de programas, porque es una forma de comunicar también a la población. ¿De qué van a llegar a hacer estas preguntas a los chicos de 15 años específicamente? Correcto, sí, y de alguna manera como que facilitar el acceso, porque en algunos momentos pues puede ser de que no quieran dar respuesta, ya quedaron muy cansados del censo, etcétera. Entonces sí es importante comunicarles de que estamos haciendo esta evaluación y que la información que nos puedan dar es muy importante para el ministerio y para, de alguna manera, las políticas educativas que se puedan desarrollar. Vamos a la pausa, regresamos en breve para seguir conversando con nuestro invitado. Recta final de la sobremesa, tenemos muchas preguntas, así que sabremos aprovechar el tiempo. Les recuerdo que aquí en la cabina está con nosotros Edgar Montúfar. Él es subdirector de análisis de datos de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa del Mineduc, y estamos hablando del sistema de evaluación PISA. Y quisiera preguntarle sobre qué acompañamiento da la oficina encargada del sistema de evaluación, porque tengo entendido que para que Guatemala pertenezca a PISA D, en el caso nuestro, pues hay que pagar una tarifa y hay que seguir ciertos lineamientos muy específicos. ¿Cómo funciona? Bueno, participar en la evaluación PISA hay que pagar una cuota, una especie de membresía, es como ser parte de un club. Un club, de alguna manera... Educación, de evaluación. De evaluación en este caso. Pero PISA D es un programa que se abrió para países en desarrollo. Bien. Entonces, en este caso, Guatemala pues se adhirió al programa de PISA D, este proyecto, y pagó, si no estoy mal, alrededor de $220,000 por participar. Pero esto es como el derecho a participar, pero también eso implicaba una asistencia o acompañamiento para que el Ministerio de Educación pudiera desarrollar este proceso de evaluación. Tenemos un avance informativo, así que rápidamente vamos a él y regresamos a la entrevista. Y aquí estamos de regreso con la entrevista. Entonces, PISA da un acompañamiento, bueno, el sistema de evaluación da un acompañamiento técnico al proceso. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo podemos esperar resultados? Porque estamos por iniciar una fase complementaria, pero ya se hizo una evaluación previa. La evaluación de los jóvenes en la escuela, los que están en el nivel medio, se realizó el año pasado. Fue una muestra de alrededor de 198 centros educativos donde participaron casi 6,000 estudiantes, y estos fueron evaluados en matemáticas, ciencia y lectura. Toda esta información se digitó, se está analizando y se están preparando el informe, y se espera, se va a lanzar el informe el 12 de diciembre de este año. Entonces ahí vamos a ver los resultados de PISA para el caso de los jóvenes en nivel medio en Guatemala. También van a estar los de Honduras, los de Paraguay, Ecuador, Senegal, Zambia, etcétera, los países que participaron. Todos los de PISA D, digamos. Todos los de PISA D, sí. Y ahora bien, los resultados de esta muestra que se levantará a partir del mes de septiembre de los jóvenes de 15 años que tienen estas características o que están fuera del sistema o que no están en el grado que debería de corresponder a su edad, ¿esos resultados cuándo se tendrían? Bueno, eso se espera estarlos presentando en diciembre del próximo año. ¿Y a partir de estos dos resultados ya se puede ajustar políticas, tomar decisiones distintas? A partir de los resultados de los jóvenes en la escuela ya se podrían
tener insumos para la definición de políticas en el centro educativo. A partir de la información de la encuesta a jóvenes fuera de la escuela, se podrán definir políticas para atender esta población que se encuentra fuera, ¿verdad? Para ver cuáles son las causas que los han empujado a no estar estudiando. ¿Y el sistema de evaluación PISA, los técnicos de PISA, darían acompañamiento para ambas evaluaciones? ¿Ellos podrían proporcionar algún tipo de lineamientos o aprender de prácticas de otros países que han hecho las cosas distintas, por ejemplo? Sí, ellos están dando acompañamiento. Por ejemplo, en el caso de los países de la OECD, ellos comparten cuáles han sido de alguna manera las acciones que han desarrollado para atender ciertas problemáticas. Por ejemplo, el hecho de que los chicos de 15 años no se encuentren en el grado que les corresponde motivó a ciertos países, por ejemplo, a suprimir la práctica esta de la repitencia, de repetir grados, que a partir de los resultados de PISA se puede identificar que las personas que repiten grados no mejoran en sus resultados. ¿Y por qué se optó? ¿Por que pasan el año y siguen en el sistema educativo o cuál es la alternativa a la repitencia? La repitencia, realmente lo que pasa es que la repitencia es una acción al no aprendizaje de los estudiantes. Es decir, no aprendiste, repites. Pero realmente un niño o un estudiante, una niña que no está aprendiendo, es porque necesita otros métodos, necesita más tiempo. Y obviamente el sistema lo que tiene que hacer es generar esas condiciones para que estos niños que no están logrando aprender a partir de los procedimientos estandarizados o promedios que se tienen, se exploren otros para obtener los resultados. Hay que adaptarse al niño. Hay que adaptarse al niño, sí, porque le estamos pidiendo al niño entonces que se adapte a nosotros. Entonces, yo creo que somos más necios los adultos que los pequeños, ¿verdad? O sea, uno tiene que adaptar el proceso educativo al chico para que él vaya avanzando. Y esto, primero, evita el estigma que hay sobre el chico que repite. Porque cuando vemos a un niño grandote en un salón, es repitente, la familia se siente hasta con pena, a veces los profesores hasta ya le tienen algún estigma, o los mismos chicos se burlan de él, ¿verdad? El que perdió, o los compañeros del año anterior le pasan atando camorra, etcétera. Son prácticas que lo que están tratando es de una manera no declarada, es disminuir a esta persona que perdió el año. Hay un castigo social y esto le baja la autoestima, desestimula el estudio en la persona. Entonces es que muy comprensible porque en promedio cualquier persona que ha repetido un grado tiene menos resultados que los que no han repetido un grado. Pues muchísimas gracias al licenciado Montúfar por habernos acompañado aquí hoy en la sobremesa. Estaremos muy pendientes de los resultados de esta primera evaluación que se darán a conocer el 12 de diciembre y por supuesto también de las del próximo año con estos niños de 15 años que están fuera del sistema o que están en un grado que no les corresponde. Así con esto cerramos hoy la sobremesa. Por supuesto que les agradecemos a ustedes por su sintonía.